Capítulo 4. Las reuniones de la calle Octava y Maple. El 8 de agosto de 1906 alquilé un templo en la esquina de las calles Octava y Maple para iniciar allí una obra misionera pentecostal. Yo había sido atraído hacia ese templo en febrero. En ese momento era ocupado por la gente de Columna de Fuego, que lideraba la señora Alma White de Denver. Cuando vi que la iglesia del Nuevo Testamento no avanzaba, sentí que debía orar por un templo para realizar cultos, pero ni siquiera sabía de la existencia de este edificio. Hasta que un día, el Señor me puso en contacto con él en forma totalmente inesperada. Pasaba por el lugar y lo vi por primera vez. Noté que no era utilizado regularmente. Había sido una iglesia alemana. Por curiosidad, abrí la puerta, que estaba sin llave, y entré. Entonces supe que Columna de Fuego lo utilizaba. Mientras estaba arrodillado frente al altar orando, el Señor me habló. Recibí un maravilloso testimonio del Espíritu. Un instante después, ya caminaba por los pasillos reclamando ese lugar para el Pentecostés. Sobre la puerta había un gran cartel que decía God is Liebe, que significa Dios es amor en alemán. Esto fue 2 meses antes de que comenzara la obra de Azusa. Dejé de buscar templos sabiendo que Dios había hablado y esperé que Él afirmara el tiempo. Una noche, 6 meses después, en agosto, pasaba por allí de vuelta a casa, luego de la reunión, cuando vi un cartel que decía «Se renta» en el templo. Acababa de ser desalojado. El Señor me dijo, «Ahí está tu iglesia». La Columna de Fuego se había hecho humo, sin poder pagar la renta. Ellos habían sido los más encarnizados opositores de la obra de Azusa. El Señor había vaciado ese templo para nosotros. Al día siguiente, sentí que debía contarle al dueño de la casa que alquilábamos, el hermano Fred Shepard, sobre esta situación. No le pedí que me ayudara, pero el Señor me había enviado a verlo. Él me preguntó cuánto era el importe de la renta. Fue a otro cuarto y volvió enseguida con un cheque por $50, el importe de la renta del primer mes. Reservé el lugar inmediatamente. En esos días sufrí otro ataque de problemas estomacales. Durante algunos días apenas pude comer y sufrí terriblemente, pero Dios finalmente me libró. El diablo trataba de matarme. Visité el campamento metodista de Huntington Park para repartir algunos folletos sobre el avivamiento, y me echaron de la propiedad. Un pastor amenazó con golpearme. Estaba muy indignado. Yo no había causado problemas, pero ellos temían a las herejías. Debe decirse la verdad. Azusa también comenzó a fallarle al Señor al comienzo de su historia. Un día Dios me mostró que estaba pensando en organizarse, aunque no se había pronunciado una palabra al respecto. El Espíritu me lo reveló. Él hizo que me pusiera de pie y les advirtiera sobre el peligro de hacer de la obra pentecostal un grupo partidario. Los santos bautizados debían permanecer en un cuerpo como habían sido llamados y ser libres como su espíritu era, no atados nuevamente en yugo eclesiástico. Los santos de la Iglesia del Nuevo Testamento ya habían obstaculizado su propio crecimiento por hacer esto. Dios quería un grupo para el avivamiento, un canal por medio del cual Él pudiera evangelizar al mundo, bendiciendo a todas las personas y a los creyentes. Naturalmente, no podría hacerlo con un partido sectario. Este espíritu ha sido la maldición y la muerte de todo grupo de avivamiento tarde o temprano. La historia se repite en ese sentido. Naturalmente, al día siguiente de que yo lanzara esta advertencia, encontré sobre la puerta de Azusa un cartel que decía, Obra Misionera de la Fe Apostólica. El Señor me dijo, esto es lo que yo te decía. Lo habían hecho. Un espíritu partidista no puede ser pentecostal. No puede haber divisiones en un verdadero Pentecostés. Formular un cuerpo separado es solo proclamar nuestro fracaso como pueblo de Dios. Esto le prueba al mundo que no podemos llevarnos bien juntos, en vez de hacerle creer en nuestra salvación. Que todos sean uno para que el mundo crea. Juan 17:21. Y desde ese momento comenzaron los problemas y las divisiones. Ya no era un espíritu libre para todos como lo había sido. La obra se había convertido en un grupo partidista y un cuerpo más entre sus rivales, junto con las otras sectas e iglesias de la ciudad. No es de extrañarse que aumentara la oposición de las iglesias. Habíamos sido llamados para bendecir y servir a todo el cuerpo de Cristo en todo lugar. Cristo es uno y su cuerpo no puede ser más que uno. Dividirlo es destruirlo, como en el caso del cuerpo natural, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. La iglesia es un organismo, no una organización humana.
Luego trataron de incluir a toda la obra de la costa en esta organización, pero fallaron miserablemente. La obra se había extendido hasta Portland y Seattle, con el trabajo de la hermana Crawford. El pueblo de Dios debe estar libre de jerarquías. Son comprados por sangre, no se pertenecen a sí mismos. Una obra anterior, en Texas, trató luego de reunir a las obras misioneras pentecostales de la costa del Pacífico y en Los Ángeles, pero también fracasó. ¿Qué razón tendrían para invocar autoridad sobre nosotros? Nosotros habíamos orado para que viniera el avivamiento. El avivamiento en California era único y de origen separado. Venía del cielo. El mismo hermano Seymour recibió el bautismo después que muchos otros. Él solo llegó a California a la hora 11. Desde el principio, la gran batalla, tanto en Los Ángeles como en los otros lugares, ha sido el conflicto entre la carne y el espíritu, entre Ismael y Isaac. El domingo 12 de agosto iniciamos las reuniones en Octava y Maple. El espíritu se manifestó con poder desde la primera reunión. Le dimos control total, la atmósfera era terrible para los pecadores y apartados. Había que arreglar las cosas con Dios para poder estar en Octava y Maple. El temor realmente sorprendía a los hipócritas. Durante algunos días, poco pudimos hacer más que esperar en el Señor en oración. La hermana Hopkinson fue una gran ayuda para mí en el comienzo. La atmósfera era casi demasiado sagrada y santa como para intentar ministrar allí. Como los sacerdotes en el antiguo tabernáculo, no podíamos ministrar a causa de la gloria. Teníamos terribles batallas con profesores carnales y engañadores, pero Dios nos daba la victoria. El espíritu se contristaba por los espíritus contenciosos. La atmósfera en la Octava y Maple fue, durante un tiempo, aún más profunda que en Azusa. Dios se acercaba de forma tan maravillosa que parecía que nos rodeaba la misma atmósfera del cielo. Tal divino peso de gloria caía sobre nosotros que solo podíamos estar postrados sobre nuestros rostros. Durante un largo tiempo apenas podíamos mantenernos sentados. Todos estábamos de rostro al suelo, algunas veces durante todo el culto. Muchas pocas veces podía yo evitar estar tendido boca abajo en el suelo. Cuando llegamos, en el edificio había una plataforma baja de aproximadamente 30 centímetros de altura. Generalmente yo me tendía allí mientras Dios dirigía las reuniones. Eran sus reuniones. El poder de Dios estaba maravillosamente con nosotros cada noche. Era glorioso. El Señor parecía casi visible. Era tan real. Teníamos grandes problemas con algunos predicadores extraños que querían predicar. De toda la gente, ellos parecían ser los que menos sentido común tenían. No sabían mantenerse en silencio ante el Señor. Les gustaba escuchar su propia voz, pero más de un predicador murió durante esas reuniones. La ciudad estaba llena de ellos, como en la actualidad. Hacían ruido como las cáscaras vacías. Teníamos un campo de huesos secos. Siempre reconocimos a Azusa como nuestra iglesia madre y nunca hubo fricción o celos entre nosotros. Nos visitábamos mutuamente. El hermano Seymour solía venir a nuestras reuniones. En esa época escribí en El Cosechador Cristiano: las reuniones de la Octava y Maple son maravillosas. Ayer pasamos el tiempo más maravilloso que yo haya experimentado jamás. El poder de Dios barrió el lugar durante todo el día. La iglesia estaba llena de gente. Una terrible convicción de pecado se apoderó de la gente. El Espíritu se hizo cargo de las reuniones, desde el principio hasta el final. No hubo programa, apenas la oportunidad para dar algunos anuncios necesarios. Ni siquiera intentamos predicar. El Espíritu nos dio algunos mensajes. Todos estábamos en libertad de obedecer a Dios. El altar estuvo lleno de almas todo el día. Casi no hubo interrupción en el culto de evangelización. Las almas venían y se acercaban mientras la reunión ardía. Hombres y mujeres yacían alrededor del altar, tendidos bajo el poder de Dios todo el día. La esposa de un pastor metodista libre experimentó un poderoso bautismo, hablando algo así como en chino. Todos los que recibieron el bautismo hablaron en lenguas. Había al menos 6 pastores de la santidad que habían sido honrados y eran confiables por sus servicios durante años. Algunos de ellos con cabellos grises, buscando con gran denuedo el bautismo. Simplemente levanta las manos a Dios al ver esta revelación del Señor y dejan de esperar su Pentecostés. El presidente de la Iglesia de la Santidad del sur de California, el hermano Roberts, una alma preciosa, fue uno de los primeros en llegarse hasta el altar, con gran anhelo en su corazón. Frank Battleman en Los Ángeles, 10 de septiembre de 1906. Más tarde, en ese mismo periódico, escribí:
El espíritu deja poco lugar para la interferencia humana en las reuniones, pasando desapercibidos los errores, por lo general, o quitándolos él mismo del camino. Cosas que comúnmente creemos que deben ser corregidas son generalmente pasadas por alto, evitando así mayores calamidades. Traer la atención hacia ellas provoca un espíritu de temor en los santos, que dejan de concentrarse en Dios. El espíritu así ve entorpecida su obra. Él quita los obstáculos de su camino. Hay temas muchos más importantes en juego en este momento. Estamos tratando de evitar magnificar el poder de Satanás. En cambio, predicamos a un Cristo poderoso y Dios está usando a los niños. El enemigo moviliza a todo el infierno para quebrar la comunión por medio de diferencias doctrinales, pero debemos preservar la unidad del Espíritu a toda costa. Algunas cosas pueden ser ajustadas después. Son mucho menos importantes. Dios nunca entregará esta obra a las manos de los hombres. Si alguna vez cae en control de los hombres, habrá terminado. Muchos se nos unirían si al hacerlo no debieran perder la cabeza, menguar. En la tarde del 16 de agosto, en la octava en Maple, el Espíritu se manifestó en mí por medio de las lenguas. Este día, un día hábil, éramos 7 de las personas reunidas. Después de unos momentos de testimonios y alabanza, todo estaba en silencio, y yo caminaba de un lado a otro, lentamente alabando a Dios en mi espíritu. Repentinamente me pareció oír en mi alma, no con mis oídos naturales, una voz profunda hablando en un idioma que yo no conocía. Tiempo después, escuché algo así similar en la India. Parecía que colmaba y expresaba plenamente las alabanzas contenidas que había en mi ser. Pocos momentos después me encontré aparentemente sin actividad voluntaria de mi parte, pronunciando esas mismas palabras con mis propios órganos vocales. Era una continuación exacta de las mismas expresiones que había oído en mi interior hacía unos instantes. Parecía un idioma perfecto, era casi como que si yo lo estuviera escuchando de afuera. Estaba totalmente rendido a Dios, simplemente arrastrado por su voluntad, como por una corriente divina. Podría haber reprimido esta expresión, pero no lo hubiera hecho por nada del mundo. Un cielo de bendición totalmente consciente la acompañaba. Es imposible describirla con exactitud. Hay que experimentarla como para comprenderla. No hice ningún esfuerzo por hablar, ni la más mínima lucha. La experiencia era totalmente sagrada. El Espíritu Santo jugaba con mis cuerdas vocales como una arpa. Todo lo que decía era una sorpresa para mí. Nunca me había angustiado demasiado por hablar en lenguas, dado que no podía comprenderlo con la mente natural, más bien le temía a esa novedosa experiencia. En ese momento yo no sentía deseos ni siquiera de saber qué decía. Parecía una pura expresión del alma, fuera del ámbito de la mente o la comprensión humana. Estaba verdaderamente sellada en mi frente, completamente fuera de la obra de mi propia mente. Más tarde reviví esta experiencia al relatarla para una publicación con estas palabras. El Espíritu me había estado preparando gradualmente para este punto culminante en mi experiencia, orando tanto por mí como por los demás. De esta forma me había acercado a Dios y mi espíritu estaba sometido a Él. Había llegado al punto que había abandonado por completo mi voluntad, con absoluta conciencia de mi falta de capacidad, purificado de toda actividad propia natural. Este proceso había sido progresivo. La presencia del Espíritu en mi interior había sido tan sensible como el agua en el indicador de un calentador a vapor. Mi mente, la última fortaleza humana en rendirse, fue poseída por el Espíritu. Las aguas que gradualmente se habían acumulado me inundaron por completo. Yo era enteramente suyo. Ese hablar en lenguas no tuvo elementos humanos, como el Espíritu me daba que hablase. Hechos 2:4. Oh, qué emoción la de estar por completo rendido a Él. Mi mente siempre había sido muy activa. Su funcionamiento natural era la causa de la mayoría de mis problemas en mi experiencia cristiana, derribando argumentos, 2 Corintios 10:5. Nada es mayor obstáculo para la fe y la obra del Espíritu que la confianza en sí mismo del espíritu humano. La sabiduría, fortaleza y autosuficiencia de la mente humana, todas ellas deben ser crucificadas, y aquí es donde se plantea la batalla. Debemos deshacernos por completo, volvernos totalmente insuficientes y desvalidos, en forma consciente, ser verdaderamente humillados antes de poder recibir esta posesión del Espíritu Santo. Nosotros queremos el Espíritu Santo, pero el hecho es que Él desea poseernos a nosotros. En la experiencia de hablar en lenguas, yo había alcanzado el clímax del abandono de mí mismo.
Esto abrió un canal para que el Espíritu ministrara de una nueva forma en el servicio. De allí en adelante, el Espíritu comenzó a fluir en mí de una forma distinta. Me llegaban mensajes y una unción en una manera que jamás había conocido antes, con inspiración e iluminación espontáneas, verdaderamente maravillosas. Esto venía acompañado de un poder poderosamente convincente. El bautismo pentecostal significaba total abandono de sí, ser poseído por el Espíritu Santo con un espíritu de obediencia instantánea. Hacía años que conocía mucho del poder de Dios para servir, pero ahora me daba cuenta de que había en mí una nueva sensibilidad al Espíritu, una redención que hacía posible que Dios me poseyera y obrara en nuevas formas y por medio de nuevos canales, con resultados mucho más poderosos y directos. También recibí una nueva revelación de su soberanía, tanto en su propósito como en acción, como nunca había conocido antes. Comprendí que muchas veces había acusado a Dios de aparente falta de interés o tardanza en actuar, cuando debería haberme rendido a Él en fe para que Él pudiera obrar por mi intermedio su soberana y poderosa voluntad. Mordí el polvo de la humillación ante esta revelación de mi propia estupidez y de su soberano cuidado y deseo. Vi que la pequeñísima parte del deseo que yo tenía de servirle era solo la pequeñísima parte de que Él había podido colocar en mí, de todo su inmenso deseo e interés y propósito. Su palabra lo dice. Todo lo que era bueno en mí, en pensamiento o acción, provenía de Él. Como Hudson Taylor, ahora yo sentía que Él simplemente me pedía que fuera con Él para ayudar en aquello que Él solo ya se había propuesto y deseaba. Me sentí muy insignificante ante esta revelación y ante la comprensión del error que había estado cometiendo. Él había existido y había estado trabajando para lograr su eterno propósito. Mucho tiempo antes de que yo hubiera sido concebido en el pensamiento y seguiría siéndolo mucho después de que yo hubiera desaparecido. No hubo tensión ni contorsión alguna, ninguna lucha ni esfuerzo por lograr el bautismo. Para mí era simplemente asunto de rendirse. En realidad era al opuesto de luchar. No había pechos inflamados ni operaciones que debieran realizarse en mis cuerdas vocales. No tuve ni la más mínima dificultad en hablar en lenguas. Pero puedo comprender cómo es que algunos pueden tener esas dificultades. Es porque no están rendidos completamente a Dios. Para mí, la batalla había terminado hacía tiempo. Me había desgastado, me había entregado por completo. Dios no trata con dos personas de la misma manera. Yo, en realidad, no buscaba el bautismo cuando yo lo recibí, y nunca lo busqué como una experiencia en particular. Quería estar rendido totalmente a Dios. Pero fuera de eso, no tenía ninguna expectativa o deseo definido. Quería más de Dios. Eso era todo. No había una multitud enfavorizada detrás de mí que me confundiera o me excitara. Nadie me sugirió que hablara en lenguas en ese momento, ni por convencimiento ni por imitación. Gracias a Dios que Él puede hacer su obra sin tales ayudas, y mucho mejor aún. Espiritualmente hablando, no creo en sacar el bebé con tenazas forceps. Creo en la ayuda de la oración sana y profunda en el espíritu. Demasiadas almas son arrastradas del vientre de la convicción por la fuerza y deben ser incubadas para siempre después. Como sucede en lo natural, así es en el terreno de la gracia. Lo mejor es no acudir, en la medida de lo posible, a los médicos y las matronas que casi matan al niño con una violencia lejana a lo natural. Una jauría de chacales que atrapa a su presa no actuaría más fieramente que la forma en que he visto actuar algunos en ciertos casos. En el parto natural, lo mejor es dejar a la madre sola, en la medida de lo posible. Debemos estar a su lado y mantenerla, pero no esforzar el parto. Los partos naturales son los mejores. Antes de eso, por largo tiempo me dediqué enteramente a un ministerio de intercesión y profecía, al estado total de abandono de mí mismo al Espíritu. Ahora debía salir nuevamente a servir. Cuando mi día de Pentecostés llegó en toda su plenitud, el canal quedó abierto. El agua viva comenzó a brotar a raudales. La puerta de mi servicio se abrió de par en par al contacto con la mano del Dios soberano. El Espíritu comenzó a obrar en mí en forma nueva y llena de poder. Fue un clímax preciso, claro y fresco, un desarrollo, una experiencia que marcó un antes y un después de mi vida. Y para esto habíamos sido apartados como grupo. En todo el mundo, los santos de Dios eran preparados. Los resultados ya han hecho historia. En realidad, esto ha probado ser un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, tan definitivo como la acción del Espíritu en la época de Lutero y Wesley, y con los prodigios mucho mayores. Y no todo es historia todavía, estamos demasiado cerca aún, como para comprenderlo plenamente,
pero hemos dado un paso más para volver a la restauración de la iglesia como en el principio. Estamos completando el círculo. Jesús volverá a buscar una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Viene a buscar un cuerpo, no una docena. Él es la cabeza, no un monstruo con 100 cuerpos. Que todos sean uno para que el mundo crea. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. 1 Corintios 13. Después de la experiencia de hablar en lenguas por primera vez, sentí que me sería más fácil repetirla, y así fue. También he aprendido a cantar en el espíritu. Nunca fui cantante, ni sé nada de música. Nunca busqué el hablar en lenguas. Mi mente natural se resistía a la idea. Estos fenómenos violan necesariamente la razón humana. Significan un abandono de la facultad durante ese tiempo, y esto es, generalmente, el último rincón que uno cede. La mente humana queda totalmente en desuso, y esto es locura, una piedra de tropiezo para la mente natural, para la razón. No debemos esperar que nadie que no haya llegado a esa profundidad de abandono de su espíritu humano, esta muerte a su propia razón, lo acepte ni lo comprenda. La razón natural debe someterse en esta experiencia. Debemos cruzar el abismo entre la razón y la revelación, pero este principio de la experiencia es justamente lo que nos lleva al bautismo pentecostal, como en Hechos 2:4. Es el principio subyacente al bautismo, y por eso son las personas sencillas las que primero lo reciben, aunque quizá no sean tan equilibradas ni estén tan capacitadas en otras áreas. Son como los niños que van a nadar, por usar una imagen familiar. Entran primero porque tienen menos ropa que quitarse. Todos debemos llegar desnudos a la experiencia, nada del yo de por medio. Para la iglesia primitiva, esta era la atmósfera normal. De allí su abandono de sí a la obra del Espíritu, sus dones sobrenaturales, su poder. Nuestros sabiondos no pueden llegar a eso, o volverse un necio, no saber nada por nosotros mismos para poder recibir la mente de Cristo en plenitud, que solo el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe en todo momento. No queremos decir que debemos hablar en lenguas continuamente. El bautismo no es solamente hablar en lenguas. Podemos vivir en este ámbito de iluminación y abandono del yo y seguir hablando nuestro propio idioma. La Biblia no fue escrita en lenguas, pero con toda seguridad es posible vivir en el Espíritu en todo momento, aunque probablemente muy pocos lo hacen, si es que alguno llega a hacerlo. Oh, la profundidad de este abandono, de dejar ir por completo el yo, conscientes de no saber nada, no tener nada, excepto lo que el Espíritu nos imparta y nos enseñe. Este es el verdadero ámbito de poder, del poder de Dios en el ministerio de servicio. No queda nada más que Dios, el Espíritu puro. Toda esperanza o sensación de capacidad en el ámbito natural desaparece. Vivimos por su aliento. El viento que soplaba en el día de Pentecostés era el aliento de Dios. Hechos 2:2. Pero, ¿qué más podemos decir? Hay que experimentarlo para poder comprenderlo. No puede ser explicado. Hemos tenido indudablemente una cierta medida del Espíritu antes de esta experiencia. Toda la historia es testigo de este hecho. La Iglesia ha sido anormal desde su caída, pero no podemos tener el bautismo pentecostal sin él, como la Iglesia primitiva lo tuvo. Los apóstoles lo recibieron repentinamente y en pleno. Solo con una fe simple y un total abandono se lo puede recibir. La razón humana puede encontrar toda clase de fallas y aparentes locuras en esto. Hablé en lenguas posiblemente durante unos 15 minutos en esta primera ocasión. Después, esa inspiración del momento desapareció por un tiempo. Desde entonces he hablado otras veces, pero jamás trato de reproducir la experiencia. Debe ser inspirada soberanamente por Dios. Sería necio y sacrílego tratar de imitarla. La experiencia dejó detrás de sí la conciencia de un estado de total abandono al Señor, un lugar de perfecto descanso de mis propias obras y de la actividad de mi propia mente. Dejó en mí una conciencia de ser controlado totalmente por Dios y de su presencia, naturalmente, en la medida correspondiente. Fue una experiencia en verdad sagrada. Muchos han juzgado tontamente con este principio y con esta posesión. Han dejado de permanecer en el Espíritu y han sido de tropiezo a muchos. Esto ha producido grandes daños, pero la experiencia sigue siendo un hecho, tanto en la historia como en su concreción actual. La mayor parte del conocimiento que muchos cristianos tienen de Dios es, y siempre ha sido, desde que la iglesia primitiva perdió el Espíritu, un conocimiento intelectual. Su conocimiento de la palabra y los principios de Dios es intelectual, por medio de razonamientos y comprensiones naturales. Hay poca revelación,
iluminación o inspiración que provenga directamente del Espíritu de Dios. Citaremos de autores reconocidos algunos pasajes extractados sobre el tema de hablar en lenguas. El Dr. Philip Schaff, en su Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 1, página 116, dice: hablar en lenguas es un salmo involuntario, como oración o como cántico, emitido en un trance espiritual y en un idioma especial inspirado por el Espíritu Santo. El alma es casi enteramente pasiva, un instrumento en el que el Espíritu Santo interpreta sus melodías celestiales. Conybeare y Howson, comentaristas, escriben: este don, hablar en lenguas, fue resultado de un repentino influjo de lo sobrenatural en el creyente. Bajo su influencia se suspendía el ejercicio del entendimiento, mientras que el espíritu era envuelto en un estado de éxtasis por la comunicación inmediata del Espíritu de Dios. En este trance extático, el creyente era movido por un poder irresistible a pesar de sus sentimientos de gratitud y arrebatamiento en palabras que no le eran propias. Generalmente ignoraba su significado. La falta de espacio no permite citar los comentarios realizados por otros sobre este tema. Muchos han escrito en forma muy reveladora sobre el mismo y aproximadamente en el mismo tenor de los que hemos citado. Citaremos un ejemplo más. Stalker, en su Vida de Pablo, página 102, dice lo siguiente: esto, hablar en lenguas, parece haber sido una especie de expresión en trance en la cual la persona que habla derrama una apasionada rapsodia, por medio de la cual su fe religiosa no solo se expresa, sino que es exaltada. Algunos no podían comunicar a los demás el significado de lo que decían, mientras que otros tenían esta capacidad adicional. Y había quienes, aunque no hablaban ellos mismos en lenguas, podían interpretar lo que ellos habían sido inspirados a decir. En todos los casos, parece haber habido una especie de inspiración inmediata, de modo que lo que hacía no era resultado del cálculo ni preparación alguna, sino de un fuerte impulso presente. Estos fenómenos son tan notables que si se los relatara en una historia, serían una enorme presión para la fe cristiana. Ellos demuestran con qué poderosa fuerza el cristianismo toma posesión de los espíritus que tocaba en su ingreso a este mundo. Los dones del espíritu fueron pervertidos y llegaron a ser instrumentos de pecado, pues quienes poseían los dones más vistosos, como los milagros y las lenguas, amaban demasiado mostrarlos y los convirtieron en temas de jactancia. Todo privilegio va siempre acompañado de un mayor o menor peligro. Los niños se cortan con frecuencia con los cuchillos afilados, pero estamos en mucho mayor peligro de estancarnos si nos quedamos donde estamos que si avanzamos confiando en Dios. Escribí lo siguiente en El Cosechador Cristiano, escribiendo algunas de mis experiencias previas al bautismo. Mi corazón fue escudriñado hasta que clamó, bajo esa intensa luz: Dios, libérame de mi timidez religiosa. Pocas veces he sufrido tanto en humillación, vergüenza y reproche como esta vez, al ver lo mejor de mí expuesto a la vista de Dios. Todo lo que había de religiosamente adecuado en mí se convirtió en corrupción. Sentía que no podría soportar escuchar ni siquiera pensar en ello otra vez. Sentía que me haría feliz olvidar hasta mi propio nombre e identidad. Llegué a destruir con extrema satisfacción los registros de mis pasados logros para Dios, sobre los cuales había dejado caer mi mirada con placer más de una vez. Ahora los aborrecía, los consideraba una tentación demoníaca a la autoexaltación. Las cartas de recomendación por servicios religiosos cumplidos, otras literarias que me habían parecido excelentes, sermones que me habían maravillado por su comprensión y construcción, ahora me causaban náuseas por el elemento del orgullo propio que detectaba en ellos. Comprendí que había llegado a depender en mayor o menor medida de ellos para obtener favores y recompensas divinas. Solo la sangre de Cristo era algo que al menos parcialmente había perdido de vista. Dependía de cosas secundarias como recomendaciones ante Dios, y esto era un gran peligro. Ahora destruí estos atesorados documentos, falsas evidencias, como lo haría una víbora, por temor de que me volviera a olvidar que solo Dios era necesario. Esto provocó una profunda búsqueda en mi corazón. Conocía muy pocos líderes de la santidad que hubiera llegado a ser escudriñado tan profundamente en este sentido. Los servicios realizados en el pasado se convirtieron en algo vacío para mí. Con gran alivio de mi parte, comencé de nuevo para Dios, como si nunca hubiera hecho nada. Sentía que estaba ante Él con las manos vacías. El fuego de la prueba parecía arrasar con todo lo que había hecho en el campo religioso. Dios no quería que descansara en eso. En el futuro debería olvidar todo lo que hiciera para Dios,
tan pronto lo hiciera para que no fuera un peso para mí y continuar como si nunca hubiera hecho nada. Esto era lo más seguro. Sin duda, la menor satisfacción que podemos sentir en el servicio religioso que realizamos es el mayor obstáculo para la bendición y el favor de Dios. Debe huirse de ella como una serpiente. Continuamos teniendo reuniones maravillosas en la octava y Maple. El Señor me mostró que quería que su obra fuera más profundo aún que todo lo que hasta ese entonces habíamos logrado. Ni siquiera estaba satisfecho totalmente con la obra de Azusa, aunque había sido muy profunda. Había todavía demasiada de la vida propia, del yo religioso entre nosotros. Esto, por supuesto, significó que el enemigo nos hiciera una guerra amarga y terrible. La nuestra sería una especie de estación de limpieza, donde debían extraerse todos los ejercicios carnales, las falsas manifestaciones y el yo religioso en general. Buscábamos experiencias reales, permanentes, definitivas, con carácter divino, no reincidencias. Los de la santidad eran especialmente los más tenaces en aferrarse a sus posiciones y logros. En realidad, muchos de ellos estaban llenos de un profundo fariseísmo. Solo Dios podría echar luz en el interior para hacerles ver su condición y su necesidad. Habían perdido hacía mucho tiempo su primer amor y les quedaba poco más que la coraza externa de su profesión. Hasta parecía que la gente de la iglesia tenía más esperanzas que ellos. En general, no eran tan duros, censores críticos y prejuiciados. Nuestra característica podría convertirse en una serpiente de cobre puesta sobre un poste para ser adorada. Al hacerlo, dejaría de sanarnos y se convertiría en una cosa de bronce. Nota marginal, Segunda de Reyes 18:4, que debía hacerse pedazos. Nuevamente, yo atravesaba grandes pruebas en lo económico. Un día debí caminar 25 calles hasta la ciudad, ya que no tenía dinero para tomar un coche. Un hermano, casi tan pobre como yo, me dio una moneda para que yo pudiera volver a casa. Al mismo tiempo, teníamos reuniones gloriosas. Muchos caían postrados bajo el poder. Una noche el diablo envió 2 personajes extraños para entorpecer la obra. Una mujer espiritualista se puso a la cabeza, como el tambor del ejército, para dirigir el canto. Yo oré para que se fuera de la iglesia. Al otro, un predicador fanático con una voz que casi quebraba los vidrios de las ventanas, tuve que reprenderlo abiertamente. Se hizo cargo de toda la reunión. De su ser brotaba el engaño. El espíritu estaba terriblemente contristado. Dios no podía obrar. Yo había sufrido demasiado por la obra como para entregarle todo al diablo tan fácilmente. Además, era responsable por las almas y por la renta. Por eso me vi obligado a decirle que se fuera. Tuvimos una batalla terrible con espíritus como esos. Podría haber arruinado todo. El diablo no tiene conciencia y la carne no tiene ningún sentido común. La primera vez que abrí la iglesia para realizar una reunión, encontré a uno de los peores fanáticos y dementes religiosos sentados en los escalones, esperándome. Quería hacerse cargo de la iglesia. Era un predicador. Lo eché del lugar, como Nehemías hizo como el hijo de Joiada. Nehemías 13:28. Yo jamás había soñado siquiera que podía haber tanto del diablo en tantas personas. La ciudad parecía llena de ellas. Esto tentaba a los santos a que lucharan y entorpecía la obra del Espíritu. Estos dementes eran los primeros en llegar a las reuniones. Tuvimos un tiempo de gran limpieza, especialmente en el caso de los viejos profesores. Había mucho cuaquerismo profesional religioso. El juicio debía comenzar por la casa de Dios. Lutero sufrió grandes problemas a causa de fanáticos religiosos obstinados similares a estos en su tiempo. Desde el Wartburg, donde estaba escondido, le escribió a Melanchthon, que estaba en Wittenberg, dándole un elemento para probar a estos fanáticos. Pregúntales a estos profetas si han sentido los tormentos espirituales. Esas creaciones de Dios, esa muerte y ese infierno que acompañan una verdadera separación. Cuando volvió a Wittenberg y probaron en él sus hechizos, les respondió con estas duras palabras: «Les pegaré un golpe en el hocico a vuestros espíritus». Ante el desafío, ellos respondieron como diablos, pero eso rompió el hechizo. Nos vimos obligados a actuar con firmeza en algunos casos extremos, pero en general el espíritu los pasó por alto y sacó del camino las irregularidades sin darles demasiada publicidad. Muchos han declarado que no podemos abrir nuestras reuniones a todos en la actualidad. Entonces, también tendríamos que dejar afuera a Dios. Lo que necesitamos es más de Dios para controlar las reuniones. Él debe ser dejado en libertad de entrar, cueste lo que costare. Los mismos santos están demasiado confundidos y rebeldes.
Dios se hará cargo de las reuniones si oramos y nos abandonamos a Él. Este fue el secreto desde el principio. Nos mantuvimos juntos en amor, oración y unidad, y ningún poder podía romper esto, pero el yo debe ser quemado. Las reuniones deben ser controladas por el trono. Debe crearse una atmósfera espiritual con humildad y oración en la que Satanás no pueda vivir. Y esto lo comprendimos desde el principio. Era totalmente lo opuesto del celo religioso y de la carnal ambición religiosa. No sabíamos nada de eso de con energía y hazlo rápido. Todo ese sistema es un producto bastardo en lo que a Pentecostés concierne. Lleva tiempo ser santo. El mundo pasa apresurado y no nos lleva a ningún lugar con Dios. Una de las causas de la profundidad de la obra en Azusa fue que los obreros no eran novatos. Hacía años que habían sido llamados y preparados en las filas de la santidad, en los campos misioneros, etc. Habían pasado por fuego, por pruebas. Habían andado con Dios y habían aprendido mucho de su espíritu. Eran pioneros, fuerzas de choque, los 300 de Gedeón, que extenderían el fuego por todo el mundo. Ahora hemos aceptado una multitud mezclada, y las semillas de la apostasía han tenido tiempo para trabajar. También se ha perdido gran parte del primer amor. El perro ha vuelto a su vómito, en muchos casos a doctrinas y prácticas babilónicas. Una madre débil no puede esperar dar a luz hijos santos. El espíritu trabajaba en un nivel tan profundo y la gente tenía tanta hambre al comienzo que un espíritu humano y carnal que entrara a las reuniones rara vez era un terrible obstáculo para la obra del espíritu. Su presencia era dolorosamente notoria. Los hombres buscaban a Dios. Él estaba en su santo templo, y la tierra, lo humano, debía guardar silencio ante él. Solo causa dolor y tristeza. Nuestros salones de oración, en la actualidad, son solamente una sombra de los anteriores, muchas veces. Un lugar donde puede liberarse el entusiasmo humano o volverse borracho mentalmente, supuestamente por la obra del Espíritu Santo. Muchos de ellos son una especie de cámaras letales, con muy poco de verdadero Espíritu de Dios. Esto no debe ser así. En el movimiento de la santidad también había muchísimo fanatismo. En los primeros tiempos, lo primero en lo que se debe pensar era en tener un salón de oración, al abrir una obra misionera pentecostal. Era algo sagrado, una especie de tierra santa. Esto era por consideración mutua también. Los hombres querían descansar de las actividades de sus mentes y espíritus demasiado productivos, escapar del mundo por un tiempo y quedar a solas con Dios. No había un espíritu ruidoso o de excitación allí. Eso al menos podría hacerse en algún otro lugar. Los reclamos y la confusión de un mundo agotador quedaban fuera. Era una especie de ciudad refugio, un lugar de reposo donde podía escucharse a Dios hablando a las almas. Los hombres pasaban horas en silencio allí, escudriñando sus propios corazones en privado y procurándose la mente del Señor para sus futuras actividades. Algo así parece imposible hoy, en el ambiente en que nos movemos. Morimos al yo al entrar a su presencia, y esto requiere gran quietud de espíritu. Necesitamos un lugar santísimo. ¿Qué judío se hubiera atrevido a en el templo de Dios en la forma que lo hacemos hoy en los templos de las iglesias? Hubiera significado la muerte para él. Estamos llenos de necedad y fanática confianza entre nosotros mismos. Hasta los formales romanos guardan en general mayor reverencia que nosotros. El domingo 26 de agosto, el pastor Pendleton y aproximadamente 40 miembros de su iglesia vinieron a la Octava y Maple a adorar con nosotros. Había recibido el bautismo y había hablado en lenguas en su iglesia. La iglesia de la santidad los había echado de su propio templo por esto, que para ellos era un crimen imperdonable. Esta congregación había construido un templo con sus propios fondos. La propiedad valía $10,000. Por ellos la dejaron gozosos, para seguir a Jesús. Había sido entregada a la asociación. Esto parece ser un gran error en esos casos. La propiedad debería permanecer a la iglesia local. Algunas semanas antes, yo había sentido que debía decirle al pastor Pendleton, cierta vez que lo encontré en Azusa, que deberíamos adorar juntos. Esto fue incluso antes que consiguiera el templo en la Octava y Maple. No tenía reuniones propias en esa época, pero se comprobó que lo que había sentido era del Señor. En ese momento, él no pensaba que fuera necesario tener otro lugar para adorar. Aún no había recibido el bautismo. Cuando supe que la iglesia iba a enjuiciarlo por herejía,
los invité a venir con nosotros si los echaban. 2 días después fueron expulsados y aceptaron mi invitación. Vinieron en conjunto. Yo había orado por ayuda como esta, ya que en ese momento mi cuerpo estaba muy desgastado. La tradición es una gran maldición con su poder esclavizante. Las iglesias de la santidad sin duda creían verdaderamente que el hermano Pendleton y su grupo se habían apartado por completo. No tenían mejor pastor ni miembros como esos en su grupo. El hermano Pendleton declaró, luego de esta experiencia, que jamás volvería a construir otro techo doctrinal sobre su cabeza. Estaba decidido a avanzar para Dios. Multitudes son encerradas en sistemas eclesiásticos con límites sectarios, mientras los amplios y frescos pastores de Dios se extienden ante su vista, solo limitados por la palabra de Dios que los rodea. Habrá un rebaño, un pastor. Ver Salmo 23. La teología tradicional, la verdad y la revelación parciales pronto se vuelven ley. La conciencia es totalmente atada, como hacen los chinos con los pies de sus pequeños, cerrada a todo futuro progreso. Conocí al hermano Daniel Agri aquí en la Octava y Maple. Él venía a las reuniones y compartíamos una risueña bendición. Luego estuve con él en la India y en China. Él finalmente murió en África. En esa época sentíamos una enorme carga por las almas y hacíamos muchas vigilias de oración en la iglesia. Parecía algo muy fácil permanecer toda la noche orando. Generalmente se hacía de día sin que nos diéramos cuenta. No teníamos sueño, habíamos entrado en la vida de la eternidad, donde no existe el tiempo. La presencia de Dios era maravillosamente real. Algunas veces, la noche parecía apenas media hora, tan vivos y gozosos nos sentíamos en el espíritu. El domingo 9 de septiembre fue un día maravilloso. Muchos cayeron bajo el poder y permanecieron así durante horas. El altar estuvo lleno de gente todo el día. Los cultos se sucedieron casi sin interrupción. Muchos recibieron el bautismo. En esa época predicábamos poco. El hermano Pendleton y yo generalmente estábamos tendidos a todo lo largo sobre la plataforma baja durante horas orando. Era casi imposible no estar postrado en esos días. La presencia del Señor era muy real y este ambiente duró durante mucho tiempo. Teníamos poco que ver con la dirección de las reuniones. Cada uno buscaba solamente a Dios. Casi sentíamos que teníamos que pedir disculpas si debíamos atraer la atención generalmente para hacer algún anuncio. Era una corriente continua de victoria. Dios había atrapado la atención de todos. Algunas veces la gente quedaba temblando bajo la convicción. Dios trabajaba duramente con el pecado en esos días de tal forma que éste no podía permanecer en aquel lugar. Algunas veces mis oraciones por recursos económicos eran respondidas en forma maravillosa. Necesitaba $10 para pagar la renta de la casa y $5 para pagar los tratados. El dueño me dio por cancelada la renta del mes sin que yo le diera una sola palabra. Luego una hermana me alcanzó sobre un sellado. Lo abrí y encontré exactamente $5. Yo no había dicho ni una palabra sobre lo que necesitaba. La iglesia del Nuevo Testamento para este entonces se había dividido. Me alegró mucho no tener nada que ver con este hecho. El hermano Smell había puesto a los hermanos que habían recibido el bautismo contra la pared y finalmente había rechazado su testimonio. Entonces, el hermano Elmer Fisher comenzó otra iglesia en la calle South Spring 327, conocida como la obra misionera del Aposento Alto. La mayoría de los santos de Azusa se fueron con él, juntos con los que habían recibido el bautismo, que eran de la iglesia del Nuevo Testamento. Esta obra se convirtió durante un tiempo en la iglesia más fuerte de la ciudad. Para ese entonces, tanto Azusa como la iglesia del Nuevo Testamento le había fallado mucho a Dios. Poco después le entregué la obra de la Octava y Maple al hermano Pendleton, ya que estaba demasiado agotado como para seguir con los cultos casi sin interrupción. Había estado durante largo tiempo bajo constante presión en oración y en las reuniones y necesitaba desesperadamente un descanso y un cambio. Al comienzo de la obra pentecostal, el Espíritu me enseñó claramente que Jesús no debía ser dejado de lado, perdido en el templo por la exaltación del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu. Parecía existir un gran peligro de perder de vista el hecho que Jesús era todo y en todos. Me esforcé por mantenerlo como tema y figura central ante todos. Jesús debe ser el centro de nuestra predicación. Todo viene por Él y en Él. El Espíritu Santo nos es dado para mostrar las cosas que son de Cristo.
La obra del Calvario, la redención, deben ser el centro de nuestra consideración. El Espíritu Santo nunca desvía nuestra atención de Cristo hacia sí mismo, sino que revela a Cristo en una forma más plena. Hoy corremos el mismo peligro. No hay nada más profundo ni más elevado que conocer a Cristo. Dios nos da todo con este fin. Ese único Espíritu nos es dado para que podamos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, teniendo un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Cristo. Efesios 1:17. Pablo luchaba para conocerle a Cristo. Repentinamente, una noche fui movido a presentar a Jesús a la congregación de la Octava y Maple. Lo habían olvidado en su exaltación del Espíritu Santo y sus dones. Ahora les presenté a Cristo para su consideración. Esto los tomó completamente por sorpresa y les produjo una gran convicción. Dios me movió a hacerlo. Entonces ellos vieron su error y el peligro que corrían. Yo predicaba a Cristo una noche, lo ponía ante ellos en el lugar que le correspondía, cuando el Espíritu manifestó de tal modo su agrado que su presencia me abrumó y caí sin fuerzas al suelo, bajo una poderosa revelación de Jesús dada a mi alma. Caí como Juan en la isla de Patmos, a sus pies. Aproximadamente en esta época escribí un tratado del cual extracto lo siguiente. Ni siquiera podemos sostener una doctrina o buscar una experiencia, excepto en Cristo. Muchos quieren encontrar poder en cualquier batería que puedan alcanzar para poder realizar milagros, llamar la atención y provocar la adoración de la gente hacia sí mismos, robándole así a Cristo su gloria y mostrando a todos su carnalidad. La necesidad religiosa más grande de este momento es que existan verdaderos seguidores del manso y humilde Jesús. El entusiasmo religioso rápidamente se corrompe. El espíritu humano, un espíritu religioso ansioso de mostrarse, predomina en gran forma. Pero debemos atenernos a nuestro texto. Cristo, solo Él salva. La atención de la gente debe dirigirse primero y siempre a Él. Un verdadero Pentecostés producirá una muy fuerte convicción de pecado y volverse a Dios. Las falsas manifestaciones solo producen entusiasmo y admiración. El pecado y la vida egoísta no sufren en este ámbito. Debemos lograr lo necesario para sentir convicción, creer en el hambre de nuestro propio corazón y avanzar buscando a Dios. No permitas que el diablo te robe el verdadero Pentecostés. Cualquier obra que exalte al Espíritu Santo o a los dones por sobre Jesús terminará en el fanatismo. Todo lo que hace exaltar y amar a Jesús es bueno y seguro. Lo contrario arruinará todo. El Espíritu Santo es una gran luz, pero siempre enfocada sobre Cristo para revelarlo. A. S. Worrell, traductor del Nuevo Testamento, era un fiel amigo del Pentecostés y buscaba anhelosamente recibir el bautismo. Él escribió en El Camino de Fe: la sangre de Jesús es exaltada en esas reuniones en una forma que raras veces he visto en otros lugares. Hay un enorme poder manifiesto en el testimonio de Cristo, con un maravilloso amor por las almas. También hay demostración de los dones del Espíritu. Los lugares de reunión son la calle Azusa, en la iglesia del Nuevo Testamento, pastoreada por Joseph Smith. Algunos de los miembros de esta iglesia fueron de los primeros en hablar en lenguas, pero la mayoría se han retirado porque se sentían limitados en las reuniones, y en la Octava y Maple, donde los pastores Battleman y Pendleton son los líderes principales. En septiembre de 1906 aparecieron las siguientes cartas en El Camino de Fe, escritas por el Dr. W. C. Dumble, de Toronto, Canadá, que estaba de visita en Los Ángeles en ese momento. Pero primero, una nota del editor Pike. Durante algunos meses hemos recibido cartas de nuestro amado hermano Battleman sobre la gran obra del Espíritu Santo en Los Ángeles. Los escritos que publicamos han recibido algunas críticas y estábamos a punto de responder sobre este tema cuando nuestro amado hermano el Dr. W. C. Dumble nos honró ofreciéndonos la siguiente descripción, verdaderamente interesante, de lo que ha visto y sentido allí. Las que siguen son palabras del Dr. Dumble. Es posible que algunos de sus lectores estén interesados en conocer la impresión que se ha llevado a alguien que es extranjero en Los Ángeles. Aquí se está produciendo una obra de gracia del Espíritu, similar a la de Gales. Pero mientras aquella tiene lugar principalmente en las iglesias, esta se produce afuera. Las iglesias no la aceptan o hasta el presente se han levantado con un espíritu de crítica y condenación.
Como la obra de Gales, este es un avivamiento laico, conducido por el Espíritu Santo y que se lleva a cabo en salones y viejos edificios, los únicos que pueden conseguirse para la obra. Es un movimiento notable del que puede decirse que se caracteriza por la aparición del don de lenguas. Hay 3 iglesias donde puede escucharse estas lenguas extrañas. Tuve el raro gozo de pasar la noche pasada en la reunión del pastor Bartleman, o mejor dicho, en la reunión donde él y el pastor Pendleton son los líderes nominales, pero donde el Espíritu Santo es quien en verdad controla todo. Jesús es proclamado como cabeza y el Espíritu Santo su agente ejecutivo. Por tanto, aquí no hay predicación, ni coro, ni mesa, ni ofrendas, excepto aquellas que se ponen voluntariamente en unas cajas colocadas en las paredes. Y Dios estuvo poderosamente presente anoche. Alguien comienza a cantar quizás 3 o 4 himnos salpicados de aleluyas y amenes. Entonces, un alma abrumada se levanta y grita, «Gloria a Dios», y entre sollozos habla de una gran lucha y de una gran liberación. 2 o 3 caen al suelo, sus rostros radiantes. Uno comienza a alabar a Dios y repentinamente levanta los brazos al cielo y comienza a hablar en lenguas. El pastor Pendleton cuenta que sintió la necesidad y comenzó a buscar el bautismo y que Dios lo bautizó con una experiencia tal de la presencia divina de amor y valor como nunca vio antes. Las autoridades de la iglesia, por consiguiente, desearon que él se fuera y varios de sus miembros se fueron con él y se unieron al grupo del pastor Bartleman. Entonces, una dulce dama luterana alemana cuenta de su asombro al escuchar a la gente alabar a Dios en lenguas y cómo oró para ser bautizada con el Espíritu. Al irse a dormir, su boca se abrió para hablar en lenguas y estuvo alabando a Dios toda la noche, ante el asombro de sus hijos. A esto le siguió la exhortación en lenguas dirigida por el pastor Bartleman, con gran dulzura, y uno tras otro se acercaron al altar rápidamente, hasta que todo el pasillo quedó lleno de personas que buscaban a Dios. Sea cual fuera la crítica que se desea hacerle, es muy evidente que esta obra es apoyada por el cielo y que el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Se cree que este avivamiento solo está en sus comienzos y existe la seguridad de que es inminente un gran derramamiento y que estamos a las puertas de su dispensación. La carga de la lengua es Jesús viene pronto. W. C. Dumble, Los Ángeles, California, 6 de septiembre de 1906. El Dr. Dumble escribió nuevamente para ese mismo periódico. En la iglesia del pastor Bartleman se realizan reuniones todas las noches, los domingos, todo el día y toda la noche cada sábado. No hay orden de culto, se espera que éste siga el orden divino. El bendito Espíritu Santo es el ejecutivo encargado. Los líderes o pastores se encuentran la mayor parte del tiempo con el rostro en el suelo o arrodillados donde normalmente se encontraría el púlpito. Pero no hay púlpito, ni órgano ni coro. Una joven por primera vez en una de estas reuniones cayó bajo el poder del Espíritu y estuvo durante media hora con un rostro radiante, enteramente ajena a todo lo que la rodeaba, contemplando una visión inexpresable. Pronto comenzó a decir, «Gloria, gloria a Jesús», y a hablar con fluidez en una lengua extraña. El último día de reposo, la reunión se prolongó desde la mañana temprano hasta la medianoche. No hubo predicación, sino oración, testimonio, alabanza y exhortación. En las cartas que fueron publicadas hay muchos más datos de interés, pero la falta de espacio nos impide continuar citando de ellas. Es un hecho que en el comienzo tratamos de sacar del camino las plataformas y los púlpitos lo más posible. No teníamos una necesidad consistente de ellos. Barrimos totalmente con la clase sacerdotal y el abuso eclesiástico. Éramos todos hermanos, todos libres para obedecer a Dios. Él podía hablar por medio de quien Él quisiera. Había derramado su espíritu sobre toda carne, aún sobre sus siervos y siervas. Hechos 2. Solo honrábamos a los hombres por los dones y ministerios que Dios les había dado. A medida que el movimiento caía en la apostasía, comenzaron a construirse plataformas más altas, a vestir sacos más largos, se organizaron coros y comenzaron a formarse bandas de cuerdas para darle ritmo a la gente. Los reyes volvieron nuevamente a sus tronos, restaurada su soberanía. Ya no éramos hermanos. Entonces se multiplicaron las divisiones, etc. Mientras el hermano Seymour mantuvo su cabeza dentro de la caja vacía en Azusa, todo anduvo bien, pero finalmente le construyeron un trono a él también. Ahora tenemos no una jerarquía, sino muchas.
La obra misionera de Azusa está desierta y el hermano Seymour, en el cielo, al tiempo de escribir estas líneas. Bien podríamos recordar el inmortal poema de Kipling: el tumulto y el grito mueren, los capitanes y los reyes parten, pero aún permanece tu antiguo sacrificio, un corazón humilde y contrito. Dios no permitirá que adoremos a hombres o a lugares. Escribí para otro periódico religioso en 1906. Maldecidos por la incredulidad, luchamos por subir, con las mayores dificultades, por la restauración de esa gloriosa luz y este glorioso poder, que alguna vez fueran tan abundantemente derramados sobre la Iglesia, pero hace tiempo han sido perdidos. Nuestros ojos han estado tanto tiempo cegados por la oscuridad de la incredulidad a la cual fuimos arrastrados por la caída de la Iglesia, que luchamos contra la luz porque nuestros ojos son débiles. Tanto hemos caído como Iglesia que cuando Lutero quiso restaurar la verdad de la justificación por fe, fue condenado y resistido por la Iglesia de su época como la más grande herejía, y los hombres pagaron por ello con sus vidas. Y algo muy similar sucedió en la época de Wesley. Pero aquí tenemos la restauración de la mismísima experiencia del Pentecostés con la lluvia tardía, una restauración del poder con mayor gloria para completar la obra comenzada. Nuevamente seremos levantados al nivel primero de la Iglesia para completar su tarea, para comenzar donde ellos dejaron cuando de ellos se apoderó el fracaso y cumplir rápidamente con la gran comisión, abriendo el camino para la venida de Cristo. Debemos dejar atrás los siglos en el que la Iglesia ha fallado, la prolongada y sombría era de las tinieblas, y el tiempo será restaurado ahora en plenitud a un poder, victoria y gloria prístinas. Queremos salir por la gracia de Dios de un cristianismo corrupto, apartado y espurio. Las sinagogas de una iglesia arrogante e hipócrita se levantan contra nosotros para demostrar que somos falsos. Los mercenarios anhelan nuestra sangre. Los escribas y fariseos, sumos sacerdotes y principales de las sinagogas, están en contra de nosotros y del Cristo. Los ángeles parece ser el lugar y este es el momento en los planes de Dios para la restauración de la Iglesia a su antiguo lugar, favor y poder. La plenitud de los tiempos parece haber llegado para la completa restauración de la Iglesia. Dios ha hablado a sus siervos en todas partes del mundo y ha enviado a muchos de ellos a los ángeles, representando a toda nación bajo el cielo, una vez más, como en el pasado, para el Pentecostés, para que nuevamente vayan a todo el mundo con el feliz mensaje de la salvación. La base de operaciones ha cambiado de la antigua Jerusalén, que lo fuera en el antiguo Pentecostés, a Los Ángeles, y hay una gran hambre de esta experiencia, dado por Dios en todas partes. Gales solo fue la cuna de esta restauración mundial del poder de Dios. India, solo la Nazaret donde creció. Frank Bartleman, octubre de 1906, en La Luz Apostólica. Una vez más escribí en el mismo periódico: si alguna vez los hombres intentan controlar, acorralar o apoderarse de esta obra de Dios para su propia gloria o para la de una organización, encontraremos que el Espíritu se negará a obrar. La gloria se apartará, que ésta sea una obra en la que se le dé a Dios el lugar que le corresponde, y veremos un obrar tal como ningún hombre ha soñado jamás. Sería de temer que Dios se viera obligado a retirar de nosotros su Santo Espíritu, o negárnoslo en un tiempo como este, porque hemos tratado de apoderarnos de él. Todo lo que debemos hacer es llevar a Dios a la gente. Entreguémonos a esto y solo a esto. Algunas de las úlceras de las experiencias pasadas han sido el espíritu partidista, los prejuicios, etc., que son todas carnales, contrarias y destructoras de la ley del amor, de ese cuerpo único de Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. La autosatisfacción siempre causará derrota. Oh hermano, deja de dar vueltas y más vueltas por este camino de tus viejos hábitos, en el cual ha dejado de crecer el césped, y ve hacia los pastos verdes junto a las aguas de vida. Frank Bartleman, diciembre de 1906. En el Camino de Fe escribí lo siguiente: estamos volviendo de la era de las tinieblas de la caída de la Iglesia. Estamos viviendo en el momento más trascendental de la historia del tiempo. El Espíritu está dejando de lado a todos nuestros planes, nuestros esquemas, nuestros esfuerzos y nuestras teorías, y Él mismo vuelve a actuar. Muchos que estaban bien acomodados luchan ahora con denuedo. No quieren sacrificarse para elevarse a esta condición. La preciosa verdad
La emancipación de la Iglesia de la tiranía del gobierno humano ha sido extraída en una forma necesariamente algo ruda al principio, como un metal en bruto. Ha estado rodeada, como en la naturaleza, por todas clases de elementos inútiles y peligrosos. Personajes extravagantes y violentos han querido identificarse con la obra. Una verdad monstruosa lucha en las entrañas de la tierra, encerrada por capas y capas de retrógrados males en la historia de la Iglesia. Pero está surgiendo, pronta a sacudir de sí todo material objetable al que aún inevitablemente en este tiempo se aferra. Cristo es finalmente proclamado como cabeza, el Espíritu Santo es la vida, los miembros son, en principio, todos un cuerpo. Frank Bartleman, diciembre de 1906. Nuevamente extracto porciones de lo escrito en El Camino de Fe. En esta hora detectamos en nuestro medio manifestaciones del surgimiento de un nuevo orden de cosas en medio del caos y el fracaso del pasado. La atmósfera está llena de la inspiradora expectativa ideal, pero la incredulidad retrasa nuestro avance. Nuestras ideas preconcebidas nos traicionan ante la oportunidad. Ellas nos llevan a la perdición y la ruina, pero el mundo despierta hoy, asombrado de un sueño culpable de comodidad y muerte. Llegan cartas de todas partes del mundo, con una afiebrada inquietud. ¿Qué significa esto? Sentimos el pulso de la humanidad, especialmente de la Iglesia de hoy. Hay una enorme expectativa, y estos niños expectantes, hambrientos, claman por pan. La fría especulación intelectual solo les ofrece negativas. No puede llegarse al ámbito del espíritu solo con el intelecto. Los milagros nos han llevado una vez más a maravillarnos con la comprensión del hecho de que Dios está vivo aún y se mueve entre nosotros. Las viejas formas se están quebrando, pasan, suenan las campanas que anuncian su muerte. Nuevas formas, un nuevo orden, una nueva vida aparecen. Hay naturalmente una enorme lucha. Satanás mueve todos los ejércitos de los infiernos, pero nosotros venceremos. El metal precioso debe ser refinado luego de ser extraído. Lo precioso debe separarse de lo vil. Los curtidos pioneros han abierto el camino para que avancemos en medio del espeso follaje. Son necesarios espíritus positivos, heroicos para esta tarea, pero le seguirán formas más puras. Los hombres han estado hablando durante siglos, pero la voz de Dios, el Espíritu, es la que hoy nos llama. Desde que la Iglesia primitiva perdió su poder y su lugar en Dios, hemos luchado por volver. A través de los ismos, cismos, teorías, credos y doctrinas, movimientos y sujetos, bendiciones, experiencias y profesiones, hemos llegado. La corriente no podía elevarse por sobre su fuente. No necesitamos más teologías ni teorías. Que el diablo se las lleve. Nosotros vayamos a Dios. Muchos quedan atrapados en las experiencias actuales. En realidad, no se atreven a buscar más de Dios por temor a que el diablo los atrape. Liberémonos de tales necias ataduras. Sigue a tu corazón, cree en el hambre que siente tu corazón y avanza en pos de Dios. Estamos aferrándonos al fondo. Necesitamos el fuego de Dios. Los métodos estrictos y las reglas religiosas han ahogado nuestra vida espiritual por completo. Es preferible que contristemos a todos los hombres antes de contristar a Dios. Frank Bartleman, enero de 1907. Antes del derramamiento de Azusa, todo se había estancado en una forma concreta, determinada por el hombre. Nada era movido por Dios. Se necesitaba la dinamita del Espíritu Santo para quebrar ese bloque, y Dios la proveyó. Todo lo que estaba encerrado en este bloque se liberó nuevamente. Había llegado nuestro año del jubileo. El último se había producido en el Gran Avivamiento de 1859, 50 años antes. La casa en la que vivíamos fue vendida y debimos mudarnos. Fui a ver unos cuartos y parecían tan grandes y hermosos que los renté inmediatamente. Era el lugar que Dios había preparado para nosotros en San Pedro, 1319. Pero en relación con esto vivió una extraña experiencia. Cuando nos mudamos, apenas pude reconocerlos. Parecían mucho más pequeños. Había sido una ilusión óptica, divinamente producida por el Espíritu Santo. Pero él nos satisfizo. La dueña vivía al otro lado de la casa y era muy malvada. Un pasillo nos dividía. Teníamos un medidor de gas compartido y siempre había problemas en cuanto a quién debía colocar la moneda cada vez. Pero el Señor conservó nuestro buen ánimo. La dueña bebía y maldecía mucho. También sospechábamos que tenía una conducta inmoral.
Era viuda y tenía familia. Muchos hombres la visitaban. Era necesaria mucha gracia para permanecer allí, pero era lo que Dios quería para nosotros en ese momento. El dueño del templo, que era judío, nos aumentó la renta. Evidentemente pensaba que éramos demasiado prósperos. Para esta época yo estaba tan cansado por las muchas oraciones y las constantes reuniones que le entregué el pastorado al hermano Pendleton por completo. Él había sido pastor antes. Comencé a quedarme en casa para descansar y recuperarme. Había escrito mucho. Había asistido continuamente a reuniones, además de pasar por la terrible tensión de la oración antes y después del derramamiento, y estaba completamente exhausto. En este momento, el solo pensar en escribir una postal me agotaba. Decidí entregarme a la oración, el estudio de la palabra y la obra evangelística, según me guiara el Señor. Había estado atado a las reuniones de la Octava y Maple, día y noche. Puedo comprender el agotamiento nervioso de Evan Roberts luego del avivamiento de Gales. Las reuniones en la Octava y Maple continuaron durante años. Después de esto, como una obra misionera independiente, nunca le dimos un nombre. Dios la usó maravillosamente. El Dr. Joachim dirigió las reuniones durante mucho tiempo allí, juntamente con el pastor Pendleton. Cientos de almas fueron salvas y bendecidas allí. Finalmente, el hermano Pendleton falleció, el terreno se vendió y el edificio fue echado abajo. Solo el cielo revelará el bien que se hizo, las almas y los cuerpos que recibieron bendición en la Octava y Maple. Quiero repetir una vez más que nunca hubo celos ni rivalidad con la obra misionera de Azusa. Dios nos preservó de tal espíritu que nos hubiera quitado su bendición. El hermano Seymour siempre decía que un grupo de los ángeles iba conmigo a todas partes. Yo pasaba noches enteras orando, lo cual no me parecía algo difícil, sino un privilegio. El Señor estaba tan cerca. También escribí varios tratados, aunque estaba muy débil físicamente. Mi espíritu no podía descansar del continuo servicio. El mensaje estaba sobre mí. La enseñanza tradicional estaba tan arraigada en la gente que el espíritu luchaba continuamente por liberarlos. Por medio de este ministerio de tratados, debemos traer todas las opiniones humanas y las máximas a la Escritura, como piedra de toque por medio de la cual probarlas. Martín Lutero. Lutero mismo sufrió Getsemaníes, de agonía al apartarse de las tradiciones romanas. Arrancarse de lo que ha llegado a ser parte de nuestro ser religioso es como morir. La tradición se vuelve tan obligatoria para nosotros como la palabra de Dios y ha sido aceptada como su igual. Pero ¿cuánta tradición ha probado ser errónea según las Escrituras? Para cambiar de ambiente, fui a Santa Bárbara y prediqué en la Misión de Fe y en la Iglesia de la Santidad de esta ciudad. Luego pasé un domingo con el hermano Harry Morse en la obra misionera Peniel de San Pedro. Tuve un tiempo de mucha bendición predicando allí. Mi tiempo se dividía entre las reuniones en la Octava y Maple y la obra misionera de Azusa, Pasadena y Hermón. También visitaba con frecuencia la obra misionera del Aposento Alto, en South Spring 327. En enero sufrimos serias pruebas. Yo no tenía dinero y casi no nos quedaba comida. El diablo me atacó entonces con una terrible neuralgia de estómago. Clamé al Señor, desesperado, ya que sufría horriblemente. Él me tocó e instantáneamente me alivió de mi dolor, y también pude asistir a la reunión y darle gloria. Las obras misioneras volvían a perderse en manos de los hombres, y algunas veces se hacía manifiesta mucha carne. Yo trataba de mantenerme fiel a la visión celestial. Algunas veces las manifestaciones tomaban tal carácter que parecía haber muy poco del Espíritu en ellas. Se evaporaban al menor soplo. Otras veces las reuniones estaban llenas de poder, pero siempre, como ahora, la tentación parecía ser la manifestación hueca y vacía. Esta no requiere de ninguna cruz en particular, ni de morir al yo. Por eso, siempre es recibida con agrado, pero hay una sola manera segura y honesta de terminar con el viejo hombre: enterrarlo bajo 2 metros de tierra, cabeza abajo. Cuando más trate de salir, más profundo se hundirá. Fui nuevamente a San Pedro y prediqué en la obra misionera de Peniel sobre Hechos 2:4. Mientras yo estaba predicando, el Espíritu cayó. Pasamos inmediatamente a orar y tuvimos un tiempo maravilloso. En Hermón prediqué varias veces. Dios me había dado un maravilloso ministerio de tratados. En 2 años había publicado enteramente por fe, sin $1 al comienzo, 58 tratados. Aproximadamente 50 de ellos los había escrito yo mismo.
Hice circular 250,000 a un costo de al menos $500. Nunca pedí dinero y envié miles en forma gratuita por correo a todas partes del mundo. Terminé ese ministerio sin un solo dólar. No gané ningún dinero por eso. En esta época, una noche fui a la pequeña obra misionera Alley en Pasadena. Durante la reunión sentí una pesada carga de oración. Había una joven señora exvoluntaria que había estado apartada durante muchos años. Dios la puso en mi corazón en una forma especial y sentí que ella debía ser salva esa noche. La reunión estaba por terminar, pero ella seguía sentada sin moverse. Eran más de las 12. Le hablé, advirtiéndole que esa podía ser su última oportunidad, pero ella permaneció indiferente. Entonces comencé a insistirle. La gente se oponía a que yo la presionara para tomar una decisión. Pensaban que yo estaba yendo demasiado lejos, pero mi alma estaba en una agonía de oración por la suya. Tuve que resistir la oposición de la mayoría de otros líderes, así como la del enemigo. Batallé de esta forma durante una hora entera. Algunas veces la desigualdad de la lucha me hacía retroceder y casi me sentía tentado a sentir que debía haberme equivocado al pensar que eso era lo que Dios quería. Finalmente caí al suelo, preso de verdaderos dolores de parto por su alma. Entré en crisis, parecía que me arrancaban la vida. Sentía una infama parte de lo que Jesús debe haber sentido en el Getsemaní por nosotros. Esta clase de oración cuesta. Entonces, repentinamente, toda la carga se apartó de mí y cayó sobre ella. Cayó al suelo como si le hubieran disparado y comenzó a gritar en medio de la agonía de su alma. Y así estuvo, luchando, llorando durante casi 3 horas hasta llegar con el corazón destrozado al Calvario, a la restauración. Eran casi las 3 de la madrugada cuando se levantó, con el rostro resplandeciente como el de un ángel, en perfecta victoria. Había valido la pena aferrarme a Dios y obedecer a mis convicciones. Ella confesó que había estado muy cerca de la línea mortal esa noche, en su resistencia a Dios. Esta hermana recibió luego un ministerio de intercesión y fue utilizada por Dios en una forma maravillosa en el trabajo de parto por las almas durante las reuniones. Una noche, mientras predicaba en Hermón, un predicador se levantó de un salto e interrumpió mi mensaje. Dijo que tenía que irse a su casa, pero primero quería testificar. Luego de hablar durante un cierto tiempo, se sentó. Él había destruido mi mensaje y el espíritu estaba muy contristado. Yo no le resistí, sino que entregué todo el asunto en manos de Dios. La reunión estaba arruinada. No intenté continuar hablando. Él se quedó durante aproximadamente media hora después de hablar. Este hombre se me había opuesto en otras reuniones anteriormente. El diablo lo había puesto en mi camino para ser obstáculo en mi ministerio, pero esta vez había ido demasiado lejos. Dios lo reprendió. 2 días después me escribió pidiéndome perdón, prometiendo no oponerse más. Volvió a Hermón y pidió perdón públicamente en la reunión. Fui nuevamente a Pasadena y hablé en la pequeña obra misionera Alley. Mi mensaje fue una advertencia. Los pecadores habían estado jugando peligrosamente con Dios. Mientras yo hablaba, un espíritu de oración cayó sobre 2 hermanas, Mamie Craybill y Jessie Hewitt, la hermana que luego fue tan maravillosamente aclamada. Terminé la reunión y llamé a los obreros para orar, pero nadie se quedó, aparte de estas 2 hermanas. No podían irse. Los otros nos dejaron solos en la batalla. Yo no podía abandonar a las hermanas. Estaban bajo una pesada carga de oración de rodillas. El Señor las sostenía. Entonces el espíritu de oración se apoderó también de mí. Los pecadores se arremolinaron a nuestro alrededor mientras orábamos y llorábamos ante el Señor. Nuestra carga era por ellos. La banda de brutos se volvió casi demoníaca en su resistencia. Era una hora de tinieblas. La obra misionera estaba ubicada en un oscuro callejón en la mitad de la cuadra. No había luces afuera ni protección policial. El espíritu me advirtió 3 veces que mi vida estaba en peligro. Para este entonces, la banda parecía estar sedienta de mi sangre. Un alemán malvado y ateo era su líder. Ahora me acusaban de hipnotizar a las 2 hermanas. Estábamos en la cueva de los leones, sin salida natural posible. Esta banda había escuchado el evangelio y las reuniones y había resistido al espíritu, hasta ser capaces de los mayores actos de crueldad. Yo tenía que estar dispuesto a enfrentar el martirio si fuera necesario en sus manos. Esta era la verdadera prueba que se me presentaba.
Pensé en mi esposa y mis hijos, en los ángeles, pero Dios me quitó todo el temor en ese momento. Fue una experiencia maravillosa. Finalmente, uno, más valiente que el resto, me tomó por el hombro y me ordenó que me levantara y dejara de orar. No ofrecí resistencia, sino que levanté las manos y me encomendé a Dios. El espíritu de mártir estaba sobre mí. El fuego de Dios parecía cercarme y poseerme. No sentía temor. Al instante, para mi gran sorpresa, mi agresor se puso de rodillas y me rogó que orara por él. Había ido demasiado lejos. Dios lo había tocado. El resto del grupo se quedó en silencio por un momento, pero pronto se recobraron. Dos de ellos tomaron una de las hermanas. Ella levantó los brazos y gritó victoria. El poder de Dios cayó sobre ella. El temor se apoderó de la banda una vez más y la soltaron. Para este entonces, la otra hermana estaba de pie alabando a Dios. Ambas soportaron la prueba como soldados. Creo que hubieran muerto gustosas por el Señor esa noche. Era medianoche y ya no podíamos hacer nada allí. Estábamos en una cueva de demonios. Apagué las luces e hice que las hermanas se levantaran para asegurarme de que estuvieran a salvo. Ellas pasaron sin inconveniente entre el grupo, pero la banda estaba esperándome afuera. El ateo tenía un palo en la mano y estaba listo para golpearme. Les estreché las manos a los dos primeros bravucones que vi, evadí al líder y pasé por en medio de ellos sin un rasguño. Por la misericordia de Dios, no podían tocarme. Sin duda, ellos esperaban que yo demostrara miedo, pero Dios me dio paz y no dejó que temblara. Ni siquiera pudieron seguirnos. Pronto alcanzamos la calle iluminada y estuvimos a salvo. Había sido una experiencia difícil, pero el ángel de Dios nos había protegido y nosotros no le habíamos fallado. Cuando llegué a casa, mi esposa me dijo que se había despertado de su sueño justo cuando nosotros estábamos en el momento de mayor peligro, y había orado para que yo estuviera a salvo, aunque nada sabía de la situación. Ella sintió que yo estaba en peligro. La banda se había mofado de nuestras lágrimas y nuestras oraciones por ellos, pero no se habían mofado de nosotros, sino de Cristo. Nunca había visto yo a alguien osar hacer algo así, y supe que tendrían que pagar por ello. El mismo diablo parecía haber tomado posesión de ellos. Algunos tenían padres cristianos y sabían lo que debían hacer. Solo un corto tiempo después de este suceso, varios de estos jóvenes tuvieron muertes horribles, repentinas y no naturales. Uno de ellos, que andaba en una motocicleta, cayó debajo de un tren que le cortó la cabeza. Otro murió quemado al tocar un cable cargado de electricidad en lo alto de un poste de teléfono. Era técnico. Otro más murió quemado con gasolina. Estaba pasando por una estación de servicio con su motocicleta, cerca de la obra misionera, cuando un hombre tiró un trapo que accidentalmente se había encendido, empapado con gasolina, fuera del local. Este trapo le cayó en el rostro del joven y lo mató.